Ah, es que alguien le dijo, alguien rechazó la de la grabación. Listo, ahí sí. Sí, ahora sí. Listo. Y me confirman si están viendo la pantalla, el circuito que está ahí montado. Sí. Listo. Vamos a retomar otra vez. Yo tengo una fase, dos fases que son las rojas y el neutro. Siempre el sistema público de electricidad me entrega cuatro, o sea, se mueve con cuatro señales. Si ustedes miran una torre de energía eléctrica, ustedes ven que tiene cuatro líneas, ¿cierto? O si ven una torre de luz, una torre de transporte de energía, generalmente tiene esta estructura, ¿cierto? Entonces, por lo general, en cada una de estas van las fases. Una torre transporta dos circuitos al mismo tiempo. RST. Y la neutra va hacia arriba de cada una. Entonces, miren lo que les voy a mostrar. Entre esta señal hay 110, 130.000 voltios. Entre esta y esta hay 130.000. Entre esta y esta hay 130.000. Y todas tres vienen de la misma turbina. Lo mismo acá, entre esta y esta, 130.000. Entre esta y esta, 130.000. Y entre esta y esta, 130.000. Los que de pronto tengan la oportunidad de ver desde sus casas Las Palmas, la montaña de Las Palmas, ustedes ven que ahí hay una línea de transmisión de energía. Esa línea viene desde Niquitao, desde Niquía hasta Caldas. Solo esa infraestructura, muchachos, de allá hasta allá, valió más de 134.000 millones de pesos para que vean los costos. Entonces, las empresas públicas le reparte a uno esto, es una de estas, esta es una de estas, pero la neutra, que es esta negra, ¿cierto? Si es esta misma. Todas las neutras vienen pegadas en toda parte del circuito. ¿Listo? Entonces, retomemos. A mí que me hace el sistema, me reparten la neutra, mírenla, completica, la pego a tierra. Listo, estamos. Me entran dos fases, esta y esta, ¿cierto? Y entran al contador, al medidor. Listo, estamos. Entonces, me entra un totalizador y si una de las dos fases falla, se dispara el sistema de seguridad. Alimentamos el tablero. Pues con esta fase, entro, me salto este cable, ¿cierto? Alimento este solo break. Mire pues. Con la otra fase, entro, ¿cierto? Por eso toda la casa es a 110. Listo, 110 voltios RMS, no se les olvide. Alimento 1, 2, 3, 4 y hasta 5 breaks. Listo. Y miren, voy a coger el primer breque. Ustedes en el taller que yo les voy a poner, ustedes me van a decir de qué valores van a ser estos breaks. Escojo el circuito, viene la energía de la fase, pasa por el regulador, paso por el totalizador, llego al tablero, paso por un breaker y ese solo circuito me va a alimentar ¿qué? Las lámparas. Paso para tierra y miren lo que pasa con la tierra, con el neutro. Viene y se pega del neutro. Ya cerré el circuito, ahí está el cierre del circuito, miren. Bajo, paso, me meto por acá, paso por el bombillo, bajo y vuelvo ahí, subo, ya cerré el circuito. Estamos. Me voy con el azulito. Entonces entro por acá, bajo, subo, entro a unos tomacorrientes y salgo otra vez al neutro. Y así sucesivamente con cada uno de los circuitos. Eso entonces, la conexión a tierra es un sistema independiente del tablero. Miren que no está pegado al tablero y está pegado físicamente de la tierra de mi casa. Ah, que es que yo vivo en un 10.º piso, entonces desde su 10.º piso va pegado a un alambre que físicamente baja por alguna parte del edificio y se entierra en la tierra. Listo. Y cada toma corriente, miren que es antes de la neutra, miren aquí viene la línea verde pegada en cada toma.
No es pegado del alambre rojo, no, es internamente. Listo. Este es el modelo, así se vería que este es el ejercicio que ustedes me van a hacer. Entonces ustedes van a tener un apartamento con 3 habitaciones, 1, 2, 3, ¿cierto? 2 baños, sala, comedor y cocina. ¿Listo? Ese es el apartamento que ustedes tienen. Y los 45 electrodomésticos los vamos a distribuir ahí. Y ustedes me van a identificar dónde van pegadas las lámparas y dónde van pegados los tomacorrientes. ¿Listo? Recuerden que esos tomacorrientes son dobles. Y así se vería un tablero eléctrico de frente. Entonces tengo interruptor general automático, que generalmente viene pegado a este. ¿Cierto? El diferencial, que son estos dos de acá. Listo. Y los breakers de cada circuito de la casa. ¿Cierto? Los interruptores parciales. Entonces yo tengo uno de 25 amperios. ¿Qué quiere decir eso? Que si cuando están prendidos todos los electrodomésticos acá, se pasa más de 25 amperios por ese breaker, se dispara. O sea, se rompe la continuidad de acá hasta acá, se pierde la continuidad. Y si de pronto lo que hubo fue un corte y se dañó el breaker y quedó pegado, o sea, ¿qué es que quedó pegado? Que él quedó eh, conduciendo toda esa corriente y es acá en un toma, entonces la energía no se va a devolver por estos circuitos, sino que se va a devolver por esta conexión a tierra. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profe, ¿y por qué se va a devolver? O sea, ¿cómo hace el tomacorriente para que se devuelva a tierra? A tierra, sí. Ya le voy a mostrar. Listo. Entonces, vamos a ver acá. Este es el break internamente. Mírenlo acá, ¿cierto? Entonces es un elemento entre mecánico y eléctrico. Entonces están los bornes de conexión. Mire que acá entra el alambre y acá entra el alambre, ¿cierto? Estamos. Hay un resorte. Hay un resorte acá y un conductor. Miren la palanquita. Listo. Mire que esto está pegado de un alambre, físicamente este mecánico, miren, acá está el ganchito que yo les decía que es el que se dispara con el breque. Entonces, cuando este resorte se dispara, ¿cierto? Baja esto y se libera esta palanquita. ¿Listo? Cuando yo vuelvo y acciono el breque, ¿qué es lo que hago? Devuelvo la palanca para que vuelva y se engrane. ¿Cuándo se dispara este resorte? Cuando el flujo de corriente por este alambre que ustedes ven acá supera el valor permitido del breque. Listo. Si eso se quema, aquí hay una cámara de extinción, o sea, donde se condensan esos gases o ese vapor mientras eso se está calentando para que él se fugue. Listo. Esto es un breaker por dentro, muchachos. Listo. Este es el dispositivo que cuando esa corriente pasa, jala este palito o lo empuja. Entonces, si yo empujo esto acá, esto se baja, y esto se baja, se desengancha esta palanquita, ¿cierto? Y se rompe el circuito. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipos de breakers hay? Entonces hay breaker miniatura, enchufe, plugin, dependiendo de dónde vaya yo a conectarlo, ¿cierto? Y dependiendo del tipo de caja que yo voy a conectar, ¿cierto? Hay otros breakers que se utilizan para motores, que son los termomagnéticos. Hay otros que se utilizan solamente magnéticos y es por inducción. O sea, yo no me puedo meter en el motor, pero sí me puedo pegar alrededor de los alambres que hay del motor. Dependiendo del flujo de corriente que haya por ahí, dijimos que a través de un conductor sí fluye una corriente que se genera alrededor de ese conductor, un campo magnético. Entonces yo mido ese campo magnético y si esa sobrepasa las medidas, disparo el sistema en otra parte. El otro es el hidromagnético, que son los que se utilizan en sistemas de control de flujo, por si de pronto les toca, pues si se lo encuentran por ahí. Vamos para otros dispositivos. Ya dijimos, hay dos. La primera, conexión a tierra, ¿cierto? La segunda, los fusibles o los breakers, switches o relevos. ¿Estamos? La tercera, son los tipos de protección eléctrica que a mí me piden o yo debo tener en cuenta acorde a la electricidad. Entonces ya te voy a mostrar cómo es que se conecta a tierra el breaker para que eso no pase, ¿no es cierto? Para que funcione. O sea,
Yo lo puedo hacer si el dispositivo lo tiene. ¿Ya? Estamos. Yo puedo generar ciertas seguridades si el dispositivo los tiene. Ejemplo, ustedes han visto que muchos de ustedes en los baños de las casas o en las cocinas hay un toma corriente que tiene dos fichecitos, uno azul y uno rojo, ¿cierto? Esos tomas son sensibles al agua. ¿Qué quiere decir eso? Que si se mojan, aumenta la conductividad, inmediatamente se levanta el corto, ¿cierto? Y entonces pasa la corriente, entonces no hay que esperar que se dispare el breque, sino que el switchecito solo se bloquea, el toma corriente. Listo. Entonces, algunos de los componentes básicos que se utilizan para la protección son dos, los más importantes. Es contra el polvo, el agua o la humedad, ¿cierto? Y contra los golpes. Muchas veces un golpe puede achatar la caja, puede achatar los cables y hagan que se peguen, les hacen un corto. O que le caiga agua al sistema o haya mucha humedad en el sistema, entonces aparece lo que es que se sulfaten los bornes. Si se sulfatan aumenta la conductividad y entonces empiezan a calentarse eso. Existen fallas en los sistemas donde hay paredes que encalambran, mesones metálicos que encalambran. ¿Es por qué? Porque entonces en alguna parte la humedad, ¿cierto?, es tan alta, el cable se dañó, se comió el empaquetado, se dañó y tiene contacto con la pared. En algún momento hay conductividad por esa pared. ¿Listo? Entonces lo que yo busco es, de acuerdo a eso, tratar de blindar el dispositivo lo más que pueda. Aquí hay una medida que ustedes conocen, sé que la han escuchado, pero este de pronto es un momento de aclararlo. Ustedes ven que hoy los celulares los venden con un código que se llama IP o una unidad medida IP. Es el IP, entonces representado por dos cifras. La primera del 0 al 6 estipula el nivel de protección del dispositivo electrónico al polvo o a la humedad. Y la segunda establece el grado de protección del componente al agua. Entonces, por ejemplo, ahora ya le venden a usted un celular, no le hace daño el polvo puede tener partículas conductoras y puede hacer cortos, no le hace daño la humedad o se protege la humedad y si se cae al agua, ¿cierto? No se daña. Ejemplo, el iPhone 11 y su familia posterior tiene un IP6, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Él es capaz de, si se decae al agua a una profundidad no mayor de 1.5 metros y hasta dentro de 15 minutos no le va a pasar nada al celular. Si cayó a más de 1.5 metros y si estuvo en el agua o más de 15 minutos, el equipo ya no es capaz de proteger, las protecciones no funcionan. Hay unas que sirven para hacer picaduras, otras cosas. Ah, profe, ¿existe un celular que usted lo pueda meter al agua y no se dañe? Sí, yo conozco la marca más común, es el Caterpillar, un celular Caterpillar, ¿cierto? Ese tiene un IK de 10, ¿cierto? Es un IK, es el índice de golpes, ¿cierto? Entonces, un celular de esos lo pueden dejar caer de una grúa de esas altas, de esas grúas donde transportan mercancía, aproximadamente 40, 60 metros, y cae y no se daña, ¿cierto? Entonces usted coge un celular de esos y es robusto, es grueso, los invito a que miren por internet eso. Entonces estas son medidas, muchachos, que tenemos. Los efectos de corriente sobre el cuerpo humano dependen de varios parámetros. Entonces vamos a hablar de que esas protecciones, donde yo debo tener claro identificaciones, yo debo tener claro normas de seguridad, que cuando vaya a trabajar en la electricidad, primero se quitaba la electricidad para hacer cualquier tipo de arreglo. Los invito para que miren en internet mantenimiento de redes eléctricas de alta tensión para que vean gente trabajando en caliente con 130 o 120.000 voltios y no les hace daño. ¿Por qué no les hace daño? Porque ellos no hacen parte del circuito. Ellos se pegan de una sola línea. Como una sola línea es el mismo voltaje, yo no conduzco la corriente. Pero si la conduzco, entonces voy a tener en cuenta estos elementos que dicen acá. Primero, la zona del cuerpo con la que se produce el contacto. No es lo mismo tocar un alambre con el cachete, con un muslo, tocarlo con las plantas del pie o con las plantas de la mano, ¿cierto?
Segundo, la superficie de contacto. O sea, qué tanta área tuvo contacto con el conductor que lleva la corriente. Luego, las condiciones de humedad, presión y temperatura. El calor influye. Claro, acuérdense que cuando veíamos las tablitas de resistencia sabíamos que proporcional a la temperatura. Nosotros somos un cuerpo orgánico con un casi 70% de volumen de agua, con la desventaja de que esa agua es rica en sodio y potasio, dos muy buenos conductores, ¿cierto? Las condiciones fisiológicas en el momento del individuo, entonces aquí con el respeto de todos, no es lo mismo al gordito que tiene mucha grasa o al flaquito que tiene poquita, ¿cierto? Al que es muy estilizado, sus huesos son más robustos, a alguien más pequeño que de pronto tenga unos huesos un poquito menos complejos. Eso a lo que se refiere a las condiciones fisiológicas, a que su corazón sea más grande de lo normal o sea más pequeño, que tenga una deficiencia cardíaca, a que su nivel de colesterol sea muy alto, o sea que la grasa interna en sus venas sea más alta, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Y por último, está un detalle que es el umbral de percepción. Es que a todos nos puede coger el mismo corrientazo, pero no todos lo podemos sentir de la misma manera o hacernos el mismo daño. Entonces, con el umbral de percepción tiene dos variables. La frecuencia, ¿cierto? Es uno, a con qué velocidad cambia la corriente alterna en el tiempo. El segundo, cuántos miliamperios recibimos durante una fracción de tiempo. ¿Listo? Entonces, la corriente continua, como por ejemplo la que tiene la batería de un carro, en condiciones parecidas como las definidas en corriente alterna de umbral de percepción, es de 2 miliamperios. O sea, si a nosotros nos coge una corriente de 2 miliamperios, sentimos el ejercicio de la corriente eléctrica. El umbral de no soltar, ¿listo? Es corriente alterna de 15 a 100 miliamperios, ¿cierto? Y se toma en una consideración con un valor de 10 miliamperios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos tolerar hasta esos 10 miliamperios. Y de ahí en adelante recibimos más de 10 miliamperios, ¿cierto? El umbral de no soltar ya no es coherente para nosotros. ¿Listo? Va a dar cámara un momentico para que observen un ejercicio que les voy a mostrar. Ahí me ven todos bien. Sí. Bueno, muchachos. Entonces miren pues lo que les voy a mostrar. Vamos a suponer que esto es un cable eléctrico. ¿Listo? Entonces, si yo me devuelvo a esta presentación de estos 4, 1, 2, 3, 4, 5 ítems que yo tengo ahí, es la zona del cuerpo con la que la va a tocar. No es lo mismo estas áreas del cuerpo, no es lo mismo esta, no es lo mismo esta, ¿cierto? Las palmas de la mano son la parte de la piel más fuerte que nosotros tenemos. ¿Listo? Esa es la zona. El área. Entonces, no es lo mismo que yo coloque así a que yo coloque así. Si yo hago esto, estoy teniendo contacto con mayor cantidad de área del conductor. Norma número 1, muchachos. Siempre, siempre que usted vaya de atrevido porque le tocó hacerlo, le toque manipular un cable eléctrico, lo primero, antes de poderlo manipular, si es que le toca cogerlo, en unas condiciones, lo tenemos que coger con esta parte, lo tenemos que tocar primero con esta parte de la mano. ¿Por qué? Porque si eso no está desenergizado como lo vamos a ver ahorita, sino que por alguna razón está mal o lo que sea, tiene corriente, y yo lo toco así, mis tejidos funcionan con corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica fluye a través de mis músculos y hace que la mano se cierre. Entonces, si yo toco así, me encalambra y me obliga a cerrar la mano, cuando la cierre, suelto el cable. Esa es la condición de no soltar. ¿Ya? Estamos. Pero si yo lo que hago es toco esto aquí así, me encalambra, lo primero que yo voy a hacer, cerrar la mano. Mis nervios, mis terminales nerviosas eléctricas dicen cierre la mano. ¿Qué pasa si la cierro? Me quedo enganchado al
cable. Ese es el juego del no soltar. ¿Ya? Después que a mí me encalambre y yo tenga la fuerza para soltarme. Pero el no soltar es que la corriente es tan alta que contrae estos músculos y yo ya no me suelto del alambre. Entonces aparece el fenómeno más grave que yo puedo tener. Ya no es cuánta corriente soy capaz de aguantar, sino durante cuánto tiempo me está tocando aguantarme esa corriente. Sí, pregunta. Se mocha la mano. Muchachos, yo he conocido personas que han perdido dedos, que han perdido, conocí un profesor que con un destornillador le metió el dedo hacia el tablero, no había llegado ahí, saltó la chispa eléctrica y le botó el dedo. Y la carcasa del destornillador le quedó pegada cuando se derritió el dedo. Hay gente que le ha cogido un rayo, pues, y la rasga por donde sale la corriente eléctrica. Segundo, muy importante, ¿cierto? Fíjense muy bien el recorrido del cable. ¿Por qué? Porque usted de pronto ve que el cable se empieza a enrollar por allá abajo y usted pierde la noción de que ese cable allá abajo es el mismo que usted está tocando. Entonces, si usted lo toca aquí, a través de usted se cerró el circuito. O que usted esté tocando este alambre y con la otra mano esté pegada de la otra fase o del neutro, usted se vuelve un mejor camino para cerrar el circuito. Entonces, el corto se vuelve usted. Porque cuando eso pasa por donde usted, entonces aparece esto que es el umbral de fibrilación ventricular. Es el umbral de ventilación ventricular, nada más y nada menos, muchachos, que la energía que está pasando, 300 miliamperios, ¿cierto? A una frecuencia entre 50 y 60 Hz, nos descompensa el ritmo cardíaco. ¿Listo? El ritmo cardíaco tiene 4 partecitas. ¿Listo? Cuando ustedes hacen un examen, usted tiene sístole, diástole. Así normalmente es una señal del corazón. Él se expande, se contrae más de la cuenta, se expande otro poquito y vuelve y cae, ¿cierto? Entonces, esto, ustedes ven acá, esto a una frecuencia de 50 a 60 Hz se daña si a usted lo cogió la luz, si a usted lo cogió la energía eléctrica. Entonces a usted ya le puede pasar es esto. Bueno, estamos viendo. ¿No están viendo la pantalla? No. Ay, como que no. Sí, solo dale doble clic a la pantalla. Ya. Ah, ok. Entonces miren, la roja es la buena. Con un encalambroncito se volvió así, ¿cierto? Y puede que el corazón lo invierta, que es lo más común. Entonces todo este tipo de cosas lo que hace es dañar la fuerza del corazón. Por eso ustedes ven que cuando a alguien le van a hacer reanimación porque se le dio un infarto, ¿qué hacen? Le meten una descarga eléctrica. Cuando ustedes estén en la universidad y caminen por los lados del corredor de la biblioteca junto a la fotocopiadora, ahí hay un desfibrilador eléctrico móvil, ¿cierto? Donde a usted le meten 24.000 voltios, fuerza, ¿cierto? Pero le meten 250 miliamperios, o sea, corriente, con mucha fuerza. Yo le meto un corrientazo al corazón para que todos esos tejidos que hay en el corazón vuelvan y se sincronicen y funcionen, o sea, que el corazoncito vuelva y se mueva, ¿cierto? Y solito que quede moviéndose nuevamente con sus pulsaciones de sístole y diástole. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que si la corriente, ¿cierto?, pasa muy alto, es que yo me excito demasiado el corazón, entonces se entrega más energía de la que es, y eso se llama extrasístoles, perdón, ¿cierto? O al contrario, lo duermo y se me queda quieto. Entonces, esa estimulación adicional me puede matar, me puede salvar, dependiendo del caso que compete. Si usted está en una desfibrilación y dura más de un segundo, usted le pueden meter hasta 500 miliamperios a tratar de salvarle el corazón, ¿cierto?
¿Qué puede suceder? Que hay veces que hay gente que resiste hasta 1 amperio, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Que si eso dura más tiempo del normal, entonces ya no les sirve para que sea un empujoncito, sino que para que empiece a calentar más de la cuenta los tejidos y los dañe. Listo. Entonces, ¿qué puede suceder? Hay cosas que a uno les hagan daño y a otro no les hace daño. Generalmente, un alumbrado entre 10 milisegundos y 100 milisegundos, entre 500 y 400 amperios, ¿cierto? Es dañino, muy dañino para nosotros. 500 miliamperios, muchachos, es medio amperio. Una batería de carro normalmente tiene entre 2 y 3 amperios. Ah, que ¿por qué no nos mata? Que primero tiene 12 voltios, es muy poca la fuerza. Pero si usted se queda pegado de ahí mucho rato, sí. Mire, las dos variables que vamos a tener en cuenta es tiempo e intensidad. Listo. Entonces ya usted por allá, cuando se jode, cuando empieza usted a sentir cosquillitas como si se lo estuvieran tratando muy bien, a los 25 miliamperios, ¿cierto? Ya ahí siente corrientacitos, cosquillitas y venga y va. Dependiendo de su fisiología, dependiendo de cómo usted esté pegado de eso, entonces lo puede afectar, no lo puede afectar. ¿Listo? Es dañino. Una corriente de más de 300 miliamperios por más de 50 segundos es mortal para nosotros. Puede generar daños irreparables, puede dañar tejidos irrecuperables o puede sincronizar de manera tal que usted quede con secuelas de por vida, o sea que lo mate también, ¿cierto? ¿Qué otros efectos tiene la corriente? Entonces, efectos patofisiológicos que nos mata tejido de contracciones musculares, ¿cierto? Entonces deja pasmados partes del sistema, puede generar perturbaciones en el pulmón, o sea, dejar se seque o se queme una parte del pulmón, ¿cierto? Nos puede dejar quemaduras, que son lo que llamamos pues, como las marcas normales de llagas, ¿listo? Muy seguramente la muerte si no hay un buen control de eso, ¿cierto? La corriente continua inferiores a 300 miliamperios aproximadamente, una sensación de calorcito. Por ahí hay muchos equipos utilizados en medicina estética que a veces no tienen en cuenta esa característica. Entonces hay gente que ha resultado electrocutada o con quemaduras a razón de que no manejan bien esas corrientes. ¿Listo? Lo otro es que también existe una forma que si durante varios minutos provocan arritmias cardíacas seguidas, o sea, se desincroniza el corazón, el man llega a un punto donde dice se queda quieto y dice no, no me muevo más y genera inconsciencia. El solito puede que se recupere o lo deje usted ya muerto. Que sí es seguro que si eso pasó de 300 miliamperios, ya usted está a riesgo. Entonces aquí voy a contestar la pregunta que me hacían ahorita, ¿cómo conecto yo a tierra? Ustedes miren este dibujito, que es el circuito ya completo en el hogar. Vuelve y juega. Tengo el suministro de las dos fases, una y dos, ¿cierto? Miren acá. Tengo un elemento común a los dos circuitos, miren. Matemáticamente yo entro por las fases, miren. Eso que es esta flechita de acá arriba. Entro por acá, ¿cierto? Paso por el breque y llego al toma. Entonces miren que el toma tiene 3 rayitas, ¿cierto? Generalmente la rayita grande es la fase, generalmente la rayita, no, la pequeña es la fase y la grande es el neutro, generalmente. Entro, voy al electrodoméstico y me devuelvo por la otra línea, ¿cierto? Por la neutra. Pero yo estoy en contacto con el juguete, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo debo garantizar? Que si aquí falla algo en el electrodoméstico y se genera una sobrecorriente, esa corriente no se vaya a través de mí, ¿cierto? Mire, recorrido de la falla con peligro, no se vaya a través de mí, ¿cierto? Sino que se vaya a través de quién? De la tierra. ¿Listo? Es ese, la bolita del tomacorriente, es por donde se pega la tierra. Mire que la tierra en ningún momento está pegado del neutro. Mire, nunca se pega el neutro. Eso es lo que los teguas, esos señores que hacen instalaciones eléctricas, las casas sin norma,
hacen? Pegan y pegan esta con la neutra, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué dicen? Ah, no, es que eso tiene que dar 0 voltios. Entre tierra y neutra tienen que dar 0 voltios, ¿cierto? Pero da 0 voltios es porque tanto la neutra afuera de la casa, en el poste, en el transformador, está pegado de la tierra. Y que mi tierra física también está pegada de esa misma tierra. Pero están pegadas es por la tierra, no porque yo les puse un alambrito entre estos dos. Por eso se llama conexión a tierra. El funcionamiento normal, entra el sistema, lo regulo, entro al tomacorriente, lo consumo y me devuelvo por la fase. Hubo una falla compuesta en tierra, entonces se dañó el electrodoméstico, uno de estos dos caminos se dañó, y entonces yo le garantizo a la corriente que se devuelva por este circuito verdecito a la tierra. Pero el que nunca debe pasar es fallo del sistema, se fue a través de mí, ¿cierto? Que yo generalmente estoy parado o flotando en alguna parte, en la tierra. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Profe, Hola. entonces los electrodomésticos que no tienen el coso, pues que solo tienen la fase y el neutro, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es el coso? ¿Usted tiene coso? Pues los electrodomésticos que solo tienen las dos rayitas, las de la fase y el neutro. Que su enchufe tiene nada más 2 patas. Ese es el coso. Eso, sí, eso. Ah, bueno. No, entonces, mire, puede suceder 2 cosas. Primero, que la corriente total que transporta ese electrodoméstico no genere un alto riesgo. Esa es una primera. Esto se lo permite, generalmente a nivel mundial existen 2 laboratorios. Cuando ustedes vean en el mercado estas 2 logos, UL y CE, ¿cierto? Estas son certificadoras. Son certificadoras. El primero americano, Unirlab Laurit, y el otro es certificación europea, válido para la Unión Europea, ¿cierto? Son las 2 más grandes certificadoras del mundo. Entonces, si ellos te aceptan que comercialmente el electrodoméstico salga nada más con 2 tomas, ¿cierto? Ese es, primero, que el nivel de corriente que maneja el electrodoméstico no supere ese amperaje. Segundo, que las condiciones normales de uso del electrodoméstico no tendrían por qué estar cercano o en contacto con la persona. Y el mejor ejemplo, muchachos, es la nevera. Una nevera se supone siempre, miren que la mayoría de las neveras de los hogares están obligadas ¿a qué? A que el tomacorriente quede detrás de la nevera y por debajo. Se supone que nadie debe estar metido detrás de la nevera y por debajo. ¿Ya? Pero si trae los tres, lo que te está diciendo el proveedor es, mijo, este electrodoméstico, este dispositivo, hace uso de la conexión a tierra. Yo le entrego la patica para que así funcione. Si usted circuito no tiene, si usted circuito aquí, si usted aquí circuito no tiene esa conexión, porque eso es lo otro. Nosotros confiamos en que entran las 3 patas, pero internamente no sabemos quién se encarga de garantizarnos que eso está. Listo, entonces ahí es donde aparece la norma, que es la RETIE. Listo. Esa condición de la RETIE obliga a que cuando el proveedor me va a conectar el servicio, el distribuidor, o sea, empresas públicas, me dice, tus instalaciones eléctricas tienen que estar certificadas por RETIE. ¿Qué pasa entonces si la casa es muy vieja y ya no cumple la norma? Entonces, si las modificaciones que yo le hago a una estructura vieja están por debajo del 30%, el proveedor me garantiza seguirme prestando el servicio. Si las reformas que yo haga superan el 30%, me obligan el 100% el cumplimiento de la norma RETI. Les cuento ese detallito. La universidad, por ejemplo, nosotros, como somos unos grandes consumidores de energía eléctrica, pues a nosotros no nos funciona así residencial, sino de servicios. ¿Se acuerdan en la clase del martes que veíamos que nosotros habían 3 módulos de servicio, de prestadores de consumidores? Residencial,
de bienes y servicios e industrial. Nosotros somos el segundo. ¿Qué le toca hacer a la universidad? Tener su propia subestación de energía, a transformar un alto nivel de energía y distribuirlo internamente en nuestras instalaciones. ¿Dónde está ubicado ese gabinete? En el sótano 2. Ese gabinete que es de 500 kVA, o sea, 500.000 voltios amperios, a que si yo divido por 110, ¿cierto? Divida 500.000 dividido por 110, ese es el total de amperios que ese transformador es capaz de entregar. ¿Ya? En esa lógica, esos voltajes yo los administro internamente y yo me tengo que garantizar de que los cables, las conexiones a tierra estén buenas, de ahí hacia adentro, de ahí hacia atrás, empresas públicas. Mire, les cuento este detalle. Solo los alambres, muchachos, físicamente los alambres, sin incluir obra civil, sin incluir gabinetes, sin incluir eh, conectores ni nada de eso. De toda la nueva cometida eléctrica que era, desde el poste hasta el transformador de nosotros y la planta, y desde la planta hasta el tablero de distribución que hay en las salas de sistemas, en el segundo piso, solo los alambres valieron 70 millones de pesos. Solo los alambres. Y usted no los ve, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque nos obligaba, el cambio que hicimos con esa nueva subestación superó el 30%. Entonces toda la universidad se tenía que certificar en una norma costosísima, muy ideal. Entonces, para que lo tengan en cuenta, les voy a compartir entonces las cinco reglas de oro que debemos tener en cuenta para el riesgo eléctrico. ¿Listo? Entonces, miremos este video que nada más dura 2 minuticos. El contacto eléctrico puede causar daños irreversibles. Profe, no tiene audio. ¿Qué? No tiene audio. ¿No tiene audio? ¿No lo escuchan? No. No. Igual yo les mando. El contacto. Contacto eléctrico puede causar daños irreversibles. Ahí sí. No, profe, por lo menos yo no escucho nada del audio. No, yo tampoco, se escucha muy poco. Allá yo aquí una trampa. Pero yo aquí una trampa. Voy a volver el video. Profe, seguimos sin audio. Profe, no hay audio.
y señalidad. Colocaremos circuitos protectores con pantallas, vainas, en los elementos en tensión que pueda haber cerca de la baja. No, muchachos, no. En la presentación, en interactiva, les colgo esta presentación para que vean el videito. Pero ahí básicamente lo que están es las 5 reglas de oro que se piden o se exigen para cuando usted vaya a hacer una manipulación de un sistema eléctrico. Listo. Trabajador cualificado. Asimismo, es importante que comprobemos el correcto estado de los equipos de trabajo de protección que vayamos a emplear al aplicar las 5 reglas de oro. Para más información sobre el riesgo eléctrico, consulta la guía técnica del Real Decreto 614/2001, elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Listo. Este videito es español, pero es normal para todos. A nosotros nos aplica el RETIE. Esto es como el más acorde y apropiado a eso. Listo. Muchachos, ¿hasta ahí alguna duda? Profe, yo tengo un poquito de duda, pero es en esa actividad, porque a mí a veces se me dificulta un poco utilizar eso de Cocodrive. ¿Y qué necesitan? Me dicen, si quieren, podemos programar para la próxima clase del miércoles, ¿cierto? Lo hacemos práctico. A cada uno va trabajando en su equipo y el que tenga dudas me va compartiendo la pantalla y yo les acompaño en el montaje de ese circuito. ¿Les parece? O sea, sería hacer el laboratorio virtual. Cada uno lo trabajaría en su equipo, ¿cierto? Montan en los equipos de trabajo el mismo archivo y de acuerdo a las dudas que vayan teniendo, me van compartiendo la pantalla a cada uno de ustedes y yo les voy resolviendo dudas. ¿Les parece? Sí, profe, y es individual esta actividad, ¿cierto? ¿Cuál esta que les voy a mostrar ya? Pues sí, la eso de los 45 Electrodomésticos. electrodomésticos y todo. Sí, ya la voy a abrir aquí, ya la estoy abriendo para mostrárselas. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Me voy a volver aquí. Acá, para que lo tengamos de referencia. Y vamos a trabajar, entonces, este taller, este es individual. Cada uno va a tener en cuenta cuánto valen los servicios públicos en sus casas. Listo. Está taller de resistencias, taller de electrodomésticos. Bueno, muchachos, me dicen por favor si se están viendo esta pantallita donde dice talleres de... Sí, sí lo estamos viendo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta este elemento. Lo primero que tenemos que saber es cuántos watts de potencia tiene un artefacto eléctrico y multiplicarlo por la cantidad de tiempo que yo lo uso. Ese es el consumo de energía que yo genero en un dispositivo cada vez que lo conecto. Muchachos, muy importante. La cantaleta de que si yo dejo conectado el regulador del celular consume energía, que si yo dejo conectado un microondas consume energía, que si dejo conectado un DVD consume energía, un televisor consume energía.
así esté apagado, es cierto. La mejor evidencia es que un televisor nunca se apaga, se suspende el servicio. ¿Cómo lo evidencio? Pues cuando yo le doy con el control remoto, le digo prender, era porque ese dispositivo, ese electrodoméstico, simplemente estaba esperando ahí una orden para que entrara un mayor consumo de energía y me mostrara una señal de imagen en la pantalla. La mayoría de las veces ustedes sus dispositivos, entonces ellos le dan la hora, ¿cierto? Para que es una forma de persuadir que estén consumiendo energía y le ponen, mientras eso esté consumiendo, pues por lo menos que muestre la hora, ¿cierto? O algunas veces ustedes ven en la calle, van a ver dispositivos, aunque no estén funcionando adecuadamente, sí tienen algún tipo de indicador o una luz prendiendo y apagando, como pasa con los semáforos o algunos otros indicadores. Lo único que te está mostrando es que ese dispositivo está energizado, está consumiendo energía eléctrica, ¿ya? Para que lo tengan muy en cuenta. Listo. La unidad de medida de los cobros, ya ustedes lo vieron, es el kilovatio, ¿cierto? Nos van a medir eso. Entonces, el consumo durante 10, por ejemplo, durante 10 horas por día es el equivalente a mantener encendido 10 lámparas de 10 vatios, de 100 vatios durante 10 horas continuas. Eso es lo que representaría, pues, como el consumo de algo que consume 100 vatios. ¿Listo? ¿Qué referencias vamos a usar? Entonces, vamos a usar este archivito. Miren acá, esta información está disponible por empresas públicas, ¿ya? Entonces, es una recomendación que nos hace el proveedor, ¿ya? Aquí nos explican qué es el consumo, ¿cierto? ¿Qué es realmente un elemento? Y aquí hay una listica de electrodomésticos. He aquí la lista donde ustedes van a sacar sus 45 electrodomésticos. ¿Listo? Entonces, aquí qué dice, mire, el electrodoméstico, cuando es de iluminación, electrodomésticos que pueden generar calor, electrodomésticos que generan entretenimiento o electrónicos, ¿cierto? Y electrodomésticos que pueden usar motores, que consumen alta energía. ¿Cómo tiene la tablita? Está el electrodoméstico, vatios de potencia, o sea, es lo que el electrodoméstico consume, el solito. ¿Listo? La equivalencia en kilovatios, que es que dividir por 1000, ¿cierto? Ese batiaje que me entrega el fabricante es tiempo de usos que yo tengo a horas al mes. Empresas públicas a nivel departamental, a nivel del área metropolitana, sacó esta tablita. Vea, un bombillo de 100 vatios. En Medellín, la gente lo usa aproximadamente al mes, 120 horas. Esos son los tiempos de horas en los que usted se equivalen los consumos, ¿cierto? Por ejemplo, la nevera, en 300 horas al mes, sería, dividan eso, 300 dividido 24, ¿cierto? Nos están diciendo que más o menos una nevera de hoy equivaldría a dejarla conectada 12 días completos. Profe, pero es que uno nunca desconecta la nevera. No, lo que pasa es que el consumo de la nevera equivalente responde a como si estuviera pegado 100 horas, sino que los sistemas hoy hay sistemas de acompañamiento eficiente que hacen que ese consumo no sea tan alto, ¿cierto? ¿Cuánto sería 20 por 24? ¿Cierto? Miren, el reloj digital consume 720 horas. La gente nunca apaga el reloj. Se mantiene ahí constante. ¿Listo? Una grabadora, una radio, una consola de videojuegos. Son unas unidades más o menos. Y esas son las que vamos a tener en cuenta para este laboratorio. ¿Listo? Entonces, volvámonos para acá. Entonces, ¿el ejercicio en qué consiste? Usted va a tener una unidad residencial con 3 habitaciones, ¿cierto? La va a tener con 2 servicios de baño, una sala comedor, una cocina, un cuarto de ropas y un balcón.
En eso va a determinar 40 electrodomésticos que va a escoger de esa lista que hay ahí, ¿cierto? Puede repetir electrodomésticos, puede repetir productos, por ejemplo, usted puede repetir las bombillas, puede repetir los televisores, pues si usted es muy pinchado, pues y aquí es sin miseria. Usted tiene nevera en su pieza porque la mantiene llena de cerveza y Red Bull, se la valgo. Ustedes son unos chicos jóvenes y modernos que todos nos lo merecemos, ¿cierto? Si usted lo que le quiere poner es una nevera solo para guardar vinos, pues bueno, si hay gente extravagante en tiempos del coronavirus, ¿no? Vamos. Entonces, Profe, ustedes, hola, pero ¿es 40 o 45? 40. Ahorita les dije que no me acordaba de la Ah, cifra. Listo. ¿Le quiere que le coloque 45? Yo no tengo ningún problema. no, no, no. Es porque usted dijo 45 y ahí dice 40. Entonces ya le iba a decir que era 40 y no 45. Por eso, Y mientras deja esa olla, pues. así es para alegar usted todo, no, bendito sea el Señor. Bueno, sigamos pues. Entonces, lo vamos a distribuir todos esos 40 electrodomésticos en 6 circuitos. ¿Qué quiere decir? En 6 breakers. ¿Qué pantalla están viendo ustedes aquí? El archivo de Word. Sí. Listo. En 6 breakers, véanlos acá. 6 brequecitos. Listo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada uno de esos breques estará en valores. Ustedes me van a decir, vea, profe, yo necesito de esos 6 breques, 2 de 20 amperios, 2 de... ¿cierto? Y me van a hacer estas mismas líneas dentro de una casa. ¿Ya? Así como aquí me riegan, usted me va a mostrar cuáles son los tomacorrientes que quedó pegado de cada uno de estos. Mejor dicho, y aquí se reparte. Listo. Entonces yo les dije, ahorita les cuento por qué los breques casi siempre van en la cocina. Porque en la cocina van, o cerca de la cocina, van los 3 electrodomésticos que más corriente eléctrica consumen a la fecha. La mayoría de las veces son las estufas con sus hornos, o así sea la estufa eléctrica, la nevera con su motor, la lavadora con su motor, o en algunas casas, las secadoras de ropa eléctricas o los calentadores de agua eléctrica. Mientras más corticas sean esas distancias, menos plata tengo que gastar yo en sistemas de transmisión de esa energía. Entonces, ¿qué es lo otro que vamos a hacer? Ustedes vuelven y juegan con este ejercicio. Me tienen que garantizar que lo que le peguen de esos 40 electrodomésticos, a todo el mundo le sobre el 30% de la energía. ¿Listo? Estamos. No todos los breques, ustedes van a decir, no, sé que profesor sin miseria, póngale a todos los breques de 40 o de 20 amperios, ¿cierto? Si hace eso, el ejercicio le quedó malo. Entonces, esta clase que vimos que era de protección de energía, sirvió para nada porque usted no está protegiendo nada. ¿Sí me hago entender? Segundo, los electrodomésticos van a permanecer, y aquí es donde ya vamos a empezar a multiplicar por plata. Los electrodomésticos permanecerán encendidos 5 horas. Listo. Ese es un primer ejercicio. ¿Cuánto valieron esas 5 horas? Una semana de consumo promedio según el comportamiento cotidiano de su hogar. Listo. ¿Cuál va a ser ese comportamiento cotidiano del hogar? Este link que yo les dije de empresas públicas. Eso es un... Y según el cobro de la factura promedio, ¿cuántas horas están encendidos sus electrodomésticos al mes? O sea, ¿qué vamos a hacer? Usted va a hacer un inventario en su casita, lo que tiene, para que usted aprenda y se entere de dónde es que se está gastando usted la plata en energía. Entonces, las niñas que son felices utilizando, mentira, ya hasta los pelados también válido. Los secadores de cabello, eso pega mucho. Que usted prende, que en su casa hay 3 o 4 televisores. Entonces, usted va a sacar o va a desglosar ese cobro de la cuenta de servicios públicos, de dónde es que está saliendo esa plata que le están cobrando, o en dónde está representada. Acordándose de qué, de que es el valor de cobro de kilovatio horas de las 6 variables relacionadas. ¿Cuáles son las 6 variables? Generación, distribución, comercialización, pérdida, disponibilidad del servicio, compensaciones. ¿Se acuerdan? Que vimos la clase pasada. Aquí están los 2 dibujitos de referencia, que los tengan en cuenta. ¿Qué me tienen que entregar ustedes? Un mapita
con esto y una tablita diciéndome qué hay pegado a cada breaker, ¿cierto? Que lo pueda materializar en el dibujito. O sea, usted en el dibujo me dice, profe, este es el circuito 1, la rayita roja. Profe, este es el circuito 2, la rayita regada por ahí. En una tablita de Word me va a decir, vea, circuito 1, y de ahí tengo pegado estos y estos electrodomésticos. Circuito 2, de ahí tengo pegados estos y estos electrodomésticos. El breaker del circuito 1 es de 20 amperios. ¿Listo? ¿Cuánto debe sumar el consumo total de cada breaker? El 70%. ¿Para qué? Para que el sistema quede con capacidad de crecimiento de un 30%. ¿Qué quiere decir? Usted le vendieron su casa con unos promedios regulares. Usted se antojó, se compró entonces una caminadora, se compró una elíptica o compró un equipo de sonido modo costeño super pick-up que consume energía y suena muy duro. Es que si usted lo conectó de ese toma, ¿cierto? No le tumbó la energía ni le disparó el breaker, o sea que le quitó el servicio. ¿Listo? Preguntas, dudas, sugerencias o comentarios. Profe, todas. Eso está muy extraño. Está muy extraño. A ver, le No, escucho pues, su profe, pregunta. cuando empecemos, Venga, si algo, ahí se van a generar las dudas. Bueno, ¿quién está como humilde sin dudas? pues yo tengo una duda. Ah, ¿Uno cómo saca ese porcentaje del 70% para saber cuánta energía generan los electrodomésticos? listo. Entonces usted se viene para esta tablita que nos entrega PM. Listo. ¿La estamos viendo? Sí. Pero usted le dice, vea, el consumo en un mes es de 12 kilovatios. 12 kilovatios dividido 110 o 120, dígalo por 120. ¿Qué significa? Eso puede llegar a consumir. Eso es el amperaje que él consume en el mes. Listo. Entonces, divide ese amperaje del mes, lo divide en 5 días. O sea, eso dividido 24, dividido 30, perdón. Listo. Eso es lo que él consume diario. O la hace más fácil, divide acá. 100 vatios lo divide por 110, esta columna. ¿Listo? Y esa es la corriente que él le va a consumir cada vez que lo prenda. Vamos, esta columna, que no se enreden pues, en esta columna le vamos a hacer una división acá, ¿cierto? Y le colocan amperios acá. Listo. Entonces, sobre esto dividido 120 es el valor de los dividido 159, perdón. O trae con el valor de RMS para que no se enreden. Listo. Lo dividen acá por 110, ejemplo, 60 dividido 120 voltios. Eso me va a dar 0.5. Pero es ¿Punto que, 5 qué? Amperios. Cada vez que yo prenda este juguete, ¿cierto? Él me va a consumir 0.5 amperios. Profe, entonces para yo sacar, por ejemplo, si yo tengo un breaker al que le tengo conectado, yo qué sé, pantallas, entonces yo para saber qué breaker le tengo que poner, pues el amperaje tengo que Tiene que sumar, sumarlos. ajá, lo sumo y busco que además, De la suma de todos los que va a pegar de ese circuito, ejemplo, usted lo sumó y le dio 35 amperios. Usted se va a imaginar que todo está pegado, consumiendo energía, ¿cierto? Miren, por ejemplo, una ducha eléctrica de esas Bucellini que calientan el agüita para que a ustedes no les dé frío cuando se bañen, el 70 digo, que el 70, ¿cierto? Es de 1500 vatios. Dividir 1500 por 120, eso da, ¿qué? 12. 12, más o menos. 1500 dividido 12.
1500 dividido 120. Da 12.5 amperios. Cuando usted prendió esa ducha, muchachos, en el momento en que se está bañando con agua caliente, esa duchita le está jalando 12 amperios. Entonces, si usted esa ducha la pega del mismo breque, le tiene pegado el radio que está escuchando música mientras se baña, y ese mismo es donde tienen pegado las lámparas de otro lado, entonces eso ya sumó más de 20 amperios. Por lo tanto, esos tres elementos deben estar pegados de un breaker de cuánto. Entonces usted hace la cuenta. 15 amperios es el 70%. ¿Cierto? Profe, eso Sí. se hace con una regla pues de esas como regla de 3. Claro. Entonces, 15 amperios es el 70%, el 100% ¿cuánto será? ¿Cierto? Entonces eso me da 21 amperios. Por lo tanto, yo le debo colocar un breque de 20, ¿cierto? De 25. No le puedo colocar una de 15 ni le puedo colocar una de 10. ¿Listo? Ok, ok, oye, entonces yo entendí, pero por ejemplo, cuando yo distribuya mis breakers, yo puedo, por ejemplo, o sea, tiene que ser homogéneo en el sentido de que a uno tienen que estar todos los de luz, o yo puedo simplemente a uno pegarle los que yo quiera, pero mientras que ese breaker al final como cumpla las condiciones que... Ese es el ejercicio para que ustedes aprendan. Yo cuando terminen el ejercicio yo les adelanto pues. Entonces, ustedes deben tener una lógica. Por ejemplo, hay gente que dice, no, todas las lámparas deben estar pegadas de un solo breque. Hay una tendencia ahora que recomienda el RETIE, que es que usted sectorice la casa para que no todo se le quede jodido. Entonces, por ejemplo, le dicen, Mm, ya, la habitación 1 y la habitación 2, uno de los baños son un solo circuito. La habitación principal, uno de los baños y el balcón es un solo circuito. La sala comedor es un solo circuito. La cocina y el cuarto de ropa son dos circuitos. Ya. ok. El ejercicio es para que aprendan. Créanme que yo no es que lo estoy escuchando, sino que así funciona. Porque hay gente que, o por ejemplo, muchas veces pasa que la gente se va por una finca y no pregunte, conecta el secador de pelo de toma que hay ahí y se lo quemó. ¿Por qué? Porque es que como una finca no está hecha para consumir la cantidad de energía eh, una finca no está hecha para consumir la energía que consume normalmente una casa. Entonces se quema, se dispara el breque y se quedaron sin energía en la finca. Y es que el breque no se deja subir. ¿Ya? Entonces, muchachos, terminamos. Quedamos así. Para el próximo miércoles vamos a hacer laboratorio virtual. Ustedes empiezan a montar sus circuitos en Cocodrile, me lo van compartiendo, yo se los avalo. Estamos. Pero vamos a hacer uno de los laboratorios que hay que entregar o que vamos a montar. Sí, claro, el laboratorio 2. Montan el circuito del laboratorio 2 para yo revisárselos que sí les haya quedado bien montado en el Cocodrile, que sí lo estén midiendo bien las señales para que las puedan comparar con los cálculos que ustedes van a hacer en el papel. Ah, ok. Y eso se lo vamos a entregar el viernes, entonces todo eso junto. Eso va para el viernes. Ah, ok. Profe, ¿cuándo Alondra, van a subir estos videos? pues voy a Hoy tratar de no. subirlos hoy porque los tengo que montar es a YouTube, porque no los deja colgar en interactiva. Me toca montarlos en YouTube y compartirles el link a ustedes. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Sí. Bueno, muchachos, Una feliz duda. fin de semana. No salgan, no tosan. Y váyanse que el coronavirus es una cosa y la mugre es otra. Profe, antes de que vayan. ¿Listo? Hágale, hágale por el chat. Santiago. Y después JD. Listo. Espere, ¿cómo le muestro? Ah, espéreme. Me comparte la pantalla. Espere, yo lo libero. Yo dejo de compartir pantalla.
Ahí deje de compartir, ¿no? O todavía le está saliendo. Ahí. Pues es que mi duda es que no sé qué hacer, la verdad. Mira, monté el circuito en Crocodile. Muéstremelo, eso me lo está mostrando, dale pues. Sí. Lo tengo acá, pero no sé qué valores ponerles a las cargas de las resistencias. Ah, esos son los valores, Santi, que hay que sacar del laboratorio 1. De esas 16 resistencias que Listo, tiene el porque pues laboratorio 1, yo los, escoge 15. yo los tengo acá. Eso entonces empiece a repartirlas, R1, R2, R3, R4, usted las marca ahí. Ah, listo. No, bueno. ¿Sí Eso me es todo entiende? por el Mire, momento. R1 y R2, entonces ahí tiene 2. R3, R4, ya ahí tiene otras 2. Usted las marca, pues usted las identifica ahí en el papel. Listo, de una. Listo, era eso. Gracias. Sí, Listo. era Profe, eso. Sí. yo le mandé, pues yo le escribí a usted el miércoles de que usted no me ha calificado el parcial. Ah, ya lo busco. Es que créeme, mijo, que por aquí es más complicado trabajar que cuando uno está en la oficina, porque tenemos que como uno está en la casa, tiene tiempo para todo. Hágale que yo se los corrijo a los que me mandaron la evidencia, porque lo que sucedió fue que muchos correos se fueron al spam. ¿Ya? Ah, listo, profe. Entonces, no los estaba revisando, pero a los que me han mandado la evidencia que sí me lo mandaron, yo se los reviso, inmediatamente les califico y les pongo la nota y de una vez se las monto en el sistema de notas. Listo. Entonces, pues en mi caso yo, ¿qué hago pues con la recuperación? ¿Le mando los 2 puntos o qué? Del Sí, copyright. mándeme los que créanme que estoy casi 100% seguro que se tragó el corto en el segundo punto. Listo. Hágale que yo lo reviso ahorita en la tarde. Yo tengo que desplazarme ahorita pues, fuera del apartamento. Pero apenas regrese le hago eso y aquí a mañana ya tenemos corregida la situación. Listo. Listo, profe, gracias. Bueno. Y Profe, seguía, por aquí seguía, ¿quién era la que me iba a hablar? Pues ya fue. Miren a mí iba a hablar, JD. Por aquí encontré. El contacto eléctrico puede causar daños irreversibles e incluso la muerte. Por ello, siempre que sea posible, antes de trabajar en una instalación eléctrica, debemos suprimir la tensión aplicando las denominadas 5 reglas de oro. Primera regla de oro: desconectar. Desconectaremos todas las fuentes de alimentación. Segunda regla de oro: bloquear. Evitaremos cualquier posible reconexión de las fuentes de alimentación. Para ello, usaremos preferentemente un bloqueo mecánico y colocaremos la señal de prohibido maniobrar. Tercera regla de oro: verificar la ausencia de tensión.
aún puede existir tensión residual, por lo que debemos comprobar los elementos conductores más cercanos a la zona de trabajo. Para ello, utilizaremos un verificador de ausencia de tensión acorde a la tensión nominal a verificar. Cuarta regla de oro: puesta a tierra y en cortocircuito. La puesta a tierra y cortocircuito supone una medida preventiva de gran eficacia para proteger la zona de trabajo frente a una puesta en tensión accidental. Si la instalación no dispone de punto fijo de toma de tierra, emplearemos un dispositivo portátil. Antes de utilizar el equipo de puesta a tierra, comprobaremos el estado de conservación y funcionamiento. Bueno, muchachos, entonces quedamos así. Los que necesiten algo me escriben por el correo. Los que estén pendientes con el tema de la reposición del parcial y o los que les mandé que me salía en cero para que me reenvíen el que me mandaron. Me manden las correcciones los que quieran mejorar la nota. Y una feliz tarde y un fin de semana para todos. Chao, profe. Chao, profe. Listo, muchachos, se cuidan.